59 buques comerciales desviados, 3 embarcaciones neutralizadas a misilazos y 2 petroleros abordados por comandos de la Marina estadounidense en alta mar. Bienvenidos a todos al canal. Pueden compartir conmigo su opinión al final de este análisis dejando un comentario. Lo que estamos presenciando en el estrecho de Hormuz ya no es una simple demostración de fuerza, es el despliegue de lo que el Pentágono califica ahora como bloqueo del muro de acero. Mientras Teherán sostiene controlar los accesos al estrecho y trata de dictar sus condiciones al mercado energético mundial, el mando central estadounidense, CENTCOM, acaba de publicar un balance oficial. La estrategia estadounidense es clara: interceptar, desviar o abordar cualquier buque que intente entrar o salir de los puertos iraníes. Pero detrás de estas cifras brutas se esconde una mecánica mucho más amplia, heredada de décadas de doctrinas navales, y que hoy se extiende mucho más allá del Golfo Pérsico. Este bloqueo no es un evento aislado, se inscribe en la continuidad de una guerra abierta entre Washington, Tel Aviv y Teherán, desencadenada a fines de febrero y que ya transformó el panorama energético mundial en el espacio de unos pocos meses. Lo que pocos comentaristas señalan, sin embargo, es que este tipo de confrontación naval no tiene nada de inédito en la historia militar. Desde los bloqueos antiguos impuestos por la Marina ateniense durante la Guerra del Peloponeso hasta las campañas submarinas de las dos guerras mundiales, el control de las vías marítimas siempre constituyó una de las palancas de coerción más poderosas entre potencias rivales, precisamente porque permite infligir una presión económica considerable sin necesariamente recurrir a una invasión terrestre. Lo que cambia hoy es la velocidad a la que circula la información. Cada intercepción, cada desvío de buque se documenta, geolocaliza y difunde de inmediato en las redes, transformando una guerra económica silenciosa en un espectáculo mediático seguido en tiempo real por los mercados financieros de todo el mundo. ¿Cómo llegamos a este bloqueo naval de una magnitud inédita? ¿Cuál es la réplica asimétrica de Teherán? ¿Qué precedentes históricos permiten entender la lógica en juego? ¿Y cuáles son las consecuencias directas sobre los precios del petróleo y el comercio mundial? Para medir la gravedad de la situación, hay que analizar el último balance cifrado de CENTCOM. 59 buques comerciales desviados son cargamentos obligados a dar media vuelta o alterar su rumbo mientras se dirigían hacia terminales petroleras o portuarias iraníes. 3 embarcaciones neutralizadas, operaciones de fuerza específicas destinadas a inmovilizar los sistemas de propulsión de buques que se negaron a obedecer las órdenes de intercepción. 2 buques abordados, equipos de asalto de la Marina de Estados Unidos, subieron a bordo para tomar el control de las embarcaciones y confiscar los cargamentos en violación del bloqueo. Más de 20 buques de guerra estadounidenses, respaldados por grupos de portaaviones como los del USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, cierran el acceso marítimo. El objetivo estratégico de Estados Unidos es asfixiar financieramente a la República Islámica, cortando la casi totalidad de sus exportaciones de crudo. CENTCOM insiste, sin embargo, en un punto: la navegación internacional sigue siendo neutral y abierta para los buques que no comercian con los puertos iraníes. Pero, ¿qué significa concretamente desviar un buque de decenas de miles de toneladas en alta mar? La mecánica es más sutil de lo que parece. Todo comienza con una vigilancia permanente, asegurada por una malla de radares costeros, satélites de observación y patrullas aéreas de P-8 Poseidón, capaces de cruzar en tiempo real la posición de un buque con su transpondedor AIS, sistema de identificación automática, y su plan de ruta declarado. En cuanto una embarcación se aproxima a una zona de exclusión definida en torno a puertos iraníes como Bandar Abbas o Bandar-e-Mahshar, se establece un primer contacto radial en los canales marítimos internacionales. El buque recibe una advertencia. Luego, en caso de no responder o negarse a obedecer,
un helicóptero o una patrullera rápida se acerca para un reconocimiento visual. En la inmensa mayoría de los casos, los navieros eligen obedecer de inmediato. El costo de una negativa, tanto financiero como jurídico, supera ampliamente el de un simple cambio de rumbo. Es precisamente esta disuasión difusa, más que las raras intervenciones espectaculares, lo que explica la cifra de 59 desvíos. Para los casos más raros en que un buque persiste, la neutralización de una embarcación consiste, con mayor frecuencia, en apuntar con extrema precisión a los órganos de propulsión, hélice, timón o sala de máquinas, mediante disparo de precisión o interferencia electrónica avanzada, en lugar de hundir el buque. El objetivo no es la destrucción, sino la inmovilización, que luego permite un remolque o un control in situ. Es una distinción crucial en el plano del derecho marítimo. Neutralizar sin destruir limita el riesgo de pérdidas humanas masivas y, por tanto, el riesgo de una escalada incontrolada, mientras conserva un máximo de presión coercitiva. También hay que entender que la asfixia financiera no descansa únicamente en la prohibición física de los cargamentos. Paralelamente al bloqueo naval, el Tesoro estadounidense multiplica las sanciones secundarias contra sociedades pantalla, compañías navieras fantasma y refinerías extranjeras sospechosas de comprar crudo iraní a través de lo que los expertos llaman la flota fantasma, Shadow Fleet. Petroleros envejecidos, a menudo sin seguros internacionales válidos, navegando bajo banderas de conveniencia cambiadas con frecuencia para dificultar la trazabilidad. El bloqueo físico de CENTCOM y la presión regulatoria del Tesoro funcionan, entonces, como las dos mandíbulas de una misma tenaza. Una impide la salida material de los cargamentos. La otra hace cada vez más difícil su monetización, incluso cuando logran, a pesar de todo, cruzar el estrecho por rutas de desvío. Esta doble presión ilustra una evolución más amplia de la doctrina estadounidense de coerción económica, donde el bloqueo naval clásico se combina ahora sistemáticamente con herramientas financieras heredadas de la guerra contra el financiamiento del terrorismo, desarrolladas inicialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se impone, sin embargo, un matiz epistémico sobre este punto preciso. La eficacia real de este doble bloqueo, físico y financiero, sigue siendo difícil de cuantificar con certeza desde el exterior. Las estimaciones sobre el volumen de crudo iraní todavía exportado clandestinamente varían sensiblemente de una fuente a otra, y algunas consultoras de análisis energético hablan de un flujo residual nada despreciable que transita mediante transbordos en alta mar, en particular frente a las costas de Malasia, una zona históricamente usada para este tipo de operación de disimulo. Sería entonces imprudente considerar el bloqueo como totalmente hermético, basándose únicamente en los comunicados de CENTCOM, que naturalmente tienen interés en presentar la operación bajo su luz más favorable. Un precedente histórico ilumina bien esta lógica. Durante la Primera Guerra del Golfo, de 1990 a 1991, la coalición internacional ya había implementado un bloqueo naval contra Irak bajo mandato de la ONU, con intercepciones sistemáticas en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Más cercano a nosotros en su mecánica, el bloqueo estadounidense contra el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo esencialmente mediante una campaña de guerra submarina y minado, había demostrado que un país fuertemente dependiente de sus importaciones energéticas podía ser puesto de rodillas sin que un solo soldado pusiera pie en su suelo. El paralelo no es perfecto. Irán dispone de una producción petrolera doméstica mucho más importante que el Japón de la época, pero el mecanismo subyacente sigue siendo idéntico. Cortar los flujos marítimos equivale a cortar las arterias económicas de un Estado sin recurrir a una invasión terrestre costosa en vidas humanas y recursos.
También hay que subrayar que este bloqueo no descansa únicamente en la Marina estadounidense. Unidades británicas y en menor medida francesas participan en la coordinación de inteligencia marítima y en el intercambio de información de radar en el marco de acuerdos de cooperación naval anteriores a la crisis actual, como la Fuerza Marítima Combinada con base en Bahrein. Esta dimensión multinacional permite a Washington presentar la operación no como una iniciativa unilateral, sino como la defensa de un interés colectivo, la libertad de navegación, principio cardinal del derecho marítimo internacional consagrado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este marco jurídico, invocado sistemáticamente por los voceros del Pentágono, también sirve a un objetivo de comunicación estratégica: legitimar ante la opinión pública internacional una operación que de otro modo podría percibirse como una escalada militar unilateral contra un Estado soberano. En el plano humano, también hay que entender lo que representa cotidianamente el mando de esta operación para los oficiales de la Marina estadounidense desplegados en el Golfo. Las tripulaciones de los destructores y fragatas encadenan guardias prolongadas en una zona donde cada contacto de radar puede potencialmente representar una mina a la deriva, un dron suicida o una simple embarcación de pesca. Esta presión constante genera lo que los especialistas en psicología militar llaman fatiga decisional. Cuanto más se solicita a un comandante decisiones de alto riesgo en un tiempo reducido, mayor es el riesgo de error de apreciación, con consecuencias potencialmente dramáticas, como la historia militar lo ha demostrado en varias ocasiones durante incidentes de disparo o confusión de identificación en zonas de tensión marítima. Frente a esta malla naval estadounidense, ¿cuál es la reacción de Teherán? Denuncia de piratería de Estado. Irán califica estas operaciones de actos de agresión ilegales, denunciando una violación del derecho marítimo en alta mar. La trampa de la percepción y la amenaza asimétrica, incapaces de rivalizar frontalmente con el poderío naval estadounidense, los guardianes de la revolución apuestan por la guerra asimétrica: lanchas rápidas, minas marinas y drones suicidas para hostigar a la flota enemiga y paralizar el tráfico global. Presión sobre los costos de seguro. Al mantener un nivel de amenaza máximo sobre todo el estrecho, Teherán hace explotar las primas de seguro marítimo para los navieros internacionales, creando una onda de choque económica mucho más allá de las costas iraníes. Para captar bien la lógica de esta respuesta asimétrica, hay que entrar en el detalle de su funcionamiento mecánico. Las lanchas rápidas de los guardianes de la Revolución Islámica, de tipo Peykap o Ashura, son pequeñas embarcaciones de calado bajo, extremadamente maniobrables, capaces de alcanzar más de 50 nudos. Individualmente no representan casi ninguna amenaza frente a un destructor equipado con el sistema de defensa Aegis, pero su doctrina de empleo descansa en el enjambre. Decenas de estas embarcaciones convergen simultáneamente hacia un blanco desde varias direcciones, saturando las capacidades de detección y respuesta de un buque de guerra, un poco a la manera de un banco de pirañas rodeando a una presa mucho más grande que ellas. A esto se suma el minado marino, a menudo minas de influencia magnética o acústica lanzadas discretamente desde dhows de pesca o pequeñas embarcaciones civiles, haciendo particularmente difícil su detección y atribución. Finalmente, los drones suicidas derivados del modelo Shahed permiten golpear blancos a menor costo, con una relación costo-eficacia que, incluso en caso de intercepción casi sistemática por las defensas estadounidenses, agota las reservas de municiones antiaéreas mucho más costosas que los propios drones. Este enfoque no es una improvisación de último momento. Se inscribe en un precedente histórico bien documentado, el de la Guerra de los Petroleros, que enfrentó a Irán e Irak entre 1984 y 1988, en plena guerra Irán-Irak. Ya en aquella época, Teherán recurría a lanchas rápidas
y minas para hostigar el tráfico petrolero en el Golfo Pérsico, provocando la intervención directa de la Marina estadounidense en el marco de la Operación Ernest Will, que consistía en reabanderar y escoltar los petroleros bajo pabellón estadounidense. Ese periodo culminó con el incidente del USS Samuel B. Roberts, dañado por una mina iraní en 1988, seguido de represalias estadounidenses masivas contra las plataformas petroleras iraníes durante la operación Praying Mantis. La historia nunca se repite de manera idéntica, pero rima con el esquema actual: un Estado dotado de un poder naval convencional limitado que compensa mediante la diseminación de amenazas asimétricas de bajo costo, estructuralmente idéntico al observado hace casi 40 años. En el plano económico, hay que entender cómo la mera percepción del riesgo, independientemente del número real de incidentes, basta para disparar los costos. Las primas de seguro marítimo para zonas de guerra, llamadas War Risk Premiums, son calculadas por sindicatos especializados en Lloyd's de Londres en función de un índice de riesgo reevaluado continuamente. Ahora bien, ese índice no descansa únicamente en el número de incidentes comprobados, también integra la probabilidad percibida de un incidente futuro, lo cual significa que un solo ataque mediatizado puede disparar las primas para todos los buques que transitan por la zona, incluso aquellos que nunca fueron molestados. Algunos navieros reportan primas de seguro multiplicadas por 5, incluso más, para un simple paso por el estrecho, un costo que se repercute de inmediato en el precio final del flete y en última instancia en el consumidor. En el plano humano, esta vez del lado iraní, es esencial entender el perfil de los jóvenes reclutas, de los guardianes de la revolución comprometidos en estas operaciones de hostigamiento. A diferencia de los marinos estadounidenses, entrenados bajo una lógica de preservación máxima de la fuerza y gestión racional del riesgo, las tripulaciones de las lanchas rápidas iraníes están imbuidas de una cultura organizativa moldeada por décadas de discursos sobre el sacrificio y la resistencia frente a un adversario tecnológicamente superior, una herencia directa de la guerra Irán-Irak y de la construcción identitaria del régimen en torno a ese periodo fundacional. Esta asimetría cultural tiene una consecuencia táctica concreta: baja el umbral de tolerancia al riesgo individual entre los operadores de primera línea, volviendo su comportamiento en el mar más impredecible desde el punto de vista de los comandantes estadounidenses, quienes deben arbitrar permanentemente entre una postura defensiva estricta susceptible de percibirse como señal de debilidad y una reacción desproporcionada susceptible de desencadenar la escalada que precisamente buscan evitar. Un indicador adicional a vigilar en este contexto concierne a la evolución del número de minas detectadas y neutralizadas por las unidades de dragado estadounidenses y aliadas desplegadas en el estrecho, en particular los buques de la clase Avenger, especializados en guerra de minas. Un aumento súbito de esta cifra traduciría una intensificación del minado clandestino, mientras que un estancamiento o una baja podría señalar ya sea un agotamiento de las reservas iraníes de minas navales o un cambio táctico hacia otras formas de hostigamiento, como el uso creciente de drones submarinos, una amenaza emergente sobre la cual varias marinas occidentales han reforzado recientemente sus inversiones en investigación y desarrollo. Un efecto de segundo orden también merece destacarse: la difusión doctrinal de esta estrategia de hostigamiento asimétrico mucho más allá del teatro iraní. Los movimientos hutíes en Yemen, aliados de Teherán dentro del eje de la resistencia, han implementado tácticas muy similares en el Mar Rojo estos últimos años, con drones y misiles antibuque dirigidos al tráfico comercial que transita por el estrecho de Bab el-Mandeb. Esta convergencia doctrinal preocupa a los estados mayores occidentales, que temen ver este tipo de guerra naval asimétrica de bajo costo convertirse en un modelo exportable hacia otras zonas de tensión marítima, el estrecho de Malaca, el mar de China Meridional,
donde potencias regionales podrían inspirarse para desafiar a menor costo a marinas mucho más poderosas que ellas. Este enfrentamiento, en su punto álgido, genera tres consecuencias mayores para la economía mundial: ruptura de las cadenas de suministro, mientras que cerca de una cuarta parte del petróleo mundial transitaba históricamente por el estrecho de Hormuz. El paso de petroleros se ha desplomado, provocando un atasco logístico de los flujos comerciales hacia Asia y Europa. Tensión extrema sobre el precio del barril. Cada prohibición física o abordaje en el mar actúa como una chispa sobre las cotizaciones del petróleo y el gas natural licuado GNL. El riesgo de un incidente mayor, con intercepciones físicas a bordo de buques bajo pabellón de terceros países, la frontera entre la aplicación de un bloqueo y un conflicto naval directo se vuelve cada vez más delgada. Para medir el alcance real de la ruptura logística, hay que entender que el estrecho de Hormuz no es un simple cuello de botella entre otros. Es, antes de esta crisis, el punto de paso obligado de aproximadamente una cuarta parte del petróleo mundial y un tercio del gas natural licuado intercambiado en el planeta. Cuando este flujo se reduce drásticamente, los efectos no se limitan a la región. Las refinerías asiáticas, en particular en China, India, Corea del Sur y Japón, que dependían masivamente del crudo del Golfo, deben reorientar sus suministros hacia otras cuencas de producción como Estados Unidos, Brasil o África Occidental, lo cual alarga mecánicamente los plazos de entrega y eleva los costos de transporte en rutas marítimas mucho más largas. Los portacontenedores, por su parte, sufren un efecto indirecto pero igualmente real. La congestión creada por el desvío del tráfico petrolero hacia rutas alternativas reduce la disponibilidad de espacios portuarios y las capacidades logísticas en varios centros importantes del Golfo y el Océano Índico. Sobre el precio del barril, la mecánica también es más fina que una simple correlación entre oferta y demanda. Los mercados petroleros reaccionan tanto, si no más, a la anticipación del riesgo que a la ruptura de suministro efectivamente constatada. Cada anuncio de intercepción, cada imagen de un buque abordado difundida por los canales de noticias continuas, desencadena movimientos especulativos en los mercados de futuros, donde los operadores compran contratos petroleros, no porque el petróleo escasee físicamente hoy, sino porque anticipan que podría escasear mañana. Esta prima de riesgo geopolítico, que los analistas evalúan regularmente en varios dólares por barril desde el inicio de la crisis, se suma a la dinámica fundamental de oferta y demanda, haciendo que las cotizaciones sean particularmente volátiles y propensas a movimientos bruscos desconectados de los meros fundamentos físicos del mercado. Este choque petrolero no deja de recordar, guardando toda proporción, el precedente del embargo petrolero árabe de 1973, cuando los países miembros de la OPEP decidieron suspender sus exportaciones hacia los países que apoyaban a Israel durante la guerra de Yom Kippur, provocando una cuadruplicación de los precios del barril en unos pocos meses y una recesión mundial duradera. La diferencia esencial con la situación actual reside en la naturaleza de la restricción. En 1973 se trataba de una decisión política deliberada de los productores de reducir voluntariamente la oferta, mientras que hoy es una restricción física y militar impuesta desde el exterior por un bloqueo naval que impide que el petróleo iraní llegue al mercado. Pero en ambos casos, el mecanismo de transmisión a la economía mundial sigue siendo similar. Una escasez brutal y ampliamente imprevisible desestabiliza cadenas de valor mundiales optimizadas durante décadas para funcionar en flujo ajustado, con reservas estratégicas a menudo insuficientes para absorber un choque prolongado más allá de unas pocas semanas. Esta crisis genera también efectos de segundo orden que superan ampliamente el mero teatro del Golfo. En el plano diplomático, varios países históricamente no alineados, como India o Sudáfrica,
se encuentran en una posición incómoda, obligados a manejar simultáneamente sus relaciones con Washington y sus intereses energéticos tradicionales con Teherán, lo cual podría acelerar una recomposición de las alianzas energéticas mundiales en favor de proveedores percibidos como más estables, en particular los productores del Golfo Arábigo-Pérsico no afectados por el bloqueo, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, que ven en esta crisis una oportunidad de reforzar su posición como proveedor de referencia en el mercado asiático. En el plano político interno estadounidense también, la prolongación del bloqueo expone a la administración a una presión creciente de la opinión pública, en la medida en que el aumento de los precios en el surtidor se repercute en el poder adquisitivo de los hogares, creando un incentivo político real para privilegiar una resolución rápida de la crisis, aunque sea parcial, en lugar de un empantanamiento prolongado cuyo costo electoral podría resultar significativo de cara a futuros comicios. Conviene, sin embargo, aportar aquí un matiz epistémico esencial. Las cifras avanzadas por CENTCOM, por precisas que parezcan, provienen de una fuente militar directamente involucrada en el conflicto y no siempre han podido ser verificadas de manera independiente por organismos terceros como Lloyd's List o agencias de prensa presentes sobre el terreno. De igual manera, ciertos balances evolucionan rápidamente de un día para otro, lo cual sugiere una actualización en tiempo real más que un recuento fijo y definitivo. Es, entonces, prudente considerar estas cifras como los mejores indicadores disponibles en el momento presente, susceptibles de ser revisados, más que como hechos históricos definitivamente establecidos. De la misma manera, el alcance exacto de las pérdidas iraníes, ya se trate de buques de guerra destruidos o del impacto real sobre las exportaciones petroleras del país, sigue siendo difícil de evaluar de forma totalmente independiente, teniendo Teherán un interés evidente en minimizar públicamente la eficacia del bloqueo para no parecer debilitado ante la escena interna y regional. Varios indicadores adicionales merecen vigilarse en las próximas semanas para evaluar la trayectoria de esta crisis. Primero, la evolución del número de buques que toman rutas de desvío, en particular a través del oleoducto terrestre que conecta ciertos campos petroleros del Golfo con puertos ubicados fuera del estrecho, como el de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, que permite eludir parcialmente el paso marítimo restringido. Un aumento marcado del caudal de este oleoducto traduciría una adaptación estructural de los flujos energéticos mundiales al cierre prolongado del estrecho. Segundo, la frecuencia de las comunicaciones oficiales entre Washington y Teherán a través de canales diplomáticos indirectos, en particular vía Omán o Suiza, a menudo usados como intermediarios en este tipo de confrontación. Una intensificación de estos contactos podría señalar una desescalada en preparación, mientras que un silencio prolongado reforzaría, al contrario, los temores de un empantanamiento del conflicto. El riesgo de una escalada incontrolada merece finalmente ser detallado en su propia mecánica. El peligro no reside únicamente en un enfrentamiento frontal entre las marinas estadounidense e iraní, ampliamente asimétrico en términos de poder de fuego, sino en la multiplicación de incidentes que involucran a buques bajo pabellón de terceros, a menudo comerciales, atrapados entre dos fuegos. Un carguero con bandera panameña o liberiana, perteneciente a un naviero griego o singapurense, puede terminar siendo blanco de una mina iraní, aunque no mantenga ninguna relación comercial directa con Teherán, o a la inversa, ser interceptado por error por las fuerzas estadounidenses sobre la base de inteligencia imperfecta. ¿Logrará la Marina de Estados Unidos mantener este bloqueo sin provocar un incendio regional incontrolable? Díganme qué piensan en los comentarios. No olviden suscribirse, dar like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos análisis.